Listo, señores. Buenas noches con todos. Hola, Fabricio, Neisser, Alejandra, Jorman, Fernando, René y Mario. Buenas noches con todos. Y gracias por estar acá una vez más. Y bueno, vamos a arrancar con la clase del día de hoy. Ojalá los demás compañeros se puedan ir sumando a la clase y quienes tengan problemas de corte de energía, corte de luz, pues se pueden igualar ya con la clase grabada que de momento al menos estoy subiendo ya en la plataforma prácticamente al siguiente día, casi, no de inmediato, pero sí con cierta rapidez considerando los cortes de energía. ¿Ya? Así que quienes tengan ese problema, pues les invito a que se igualen rapidito la clase o lo que les falte de la clase el día de mañana pronto, ¿ok? Vamos a arrancar, chicos. A ver, primero que nada, como todas las clases, empezamos ronda de preguntas a modo de elección. La clase de ayer, ¿quién quiere empezar de manera voluntaria un pequeño resumen de lo que vimos del día de ayer? Para que quienes no estuvieron presentes también conozcan de qué se perdieron, para ver si algo les quedó de la clase de ayer o no, de ese largo cuento que hicimos el día de ayer. ¿Quién se anima? René, Yo Fabricio. dije, A ver, René. de lo que recuerdo de la clase de ayer, se habló sobre la evolución de la responsabilidad empresarial, que ¿Ya? generalmente tuvo un gran impacto en Estados Unidos por distintos factores que incluyeron y personajes que influyeron bastante en eso, como Martin Luther King Jr., bueno, la empresa de aceites Johnson. ¿Ya? Ellos tuvieron un impacto grande para que la evolución en la responsabilidad social sea significativa en la actualidad. ¿Ya? Correcto. ¿Te acuerdas de algo en particular del tema del caso de Johnson y Johnson? ¿Qué fue lo que Sí, pasó? sí recuerdo el caso de que usaron un componente químico dañino en las botellas de aceite y que ya las habían distribuido en el mercado. Cuando se dieron cuenta, las retiraron y ellos se transparentaron con las personas afectadas. ¿Ya? Bueno, casi bien, René. Te faltó por ahí un poquito más de detalles. No fueron componentes químicos de botellas de aceite, fue cianuro en las botellas de pastillas de Tylenol, ¿sí? Que es como el paracetamol, que vendían ellos también dentro de una gama de muchos productos, ¿sí? Entonces, evidentemente no fue un error propio, fue un error, un sabotaje externo que sufrieron, pero les tocó asumir la responsabilidad en ese caso y tuvieron que retirar todas las botellas, los productos del mercado, perdiendo millones y millones de dólares, pero mantuvieron una buena reputación y más bien la confianza de los clientes para el futuro. Chévere, gracias René. ¿Qué más? A ver, ¿qué más vimos el día de ayer? ¿Alguien se acuerda cómo surgió, de dónde salió, de dónde nació la responsabilidad social? ¿Sí? ¿Cómo nació? ¿Hasta dónde nos tuvimos que remontar el día de ayer? Sí, Inge, buenas noches. Inge, buenas noches, compañeros. A ver, yo más o menos me acuerdo que esto empezó por el siglo XIX, creo que era con la Revolución Industrial, donde nacieron varias ideas con, ay, no me acuerdo, Andrés Carnegie, algo así era, Ya. que él promovió porque él promovió el ideal de no me acuerdo qué era, creo que era de revolver o resolver a la sociedad. Bueno, me acuerdo más de la frase que usted dijo, quien muere rico, muere en desgracia, entonces hago referencia a eso. Eso habló también sobre la incorporación de los derechos a los trabajadores, que habían jornadas más cortas, los salarios eran más justos y los entornos, en este caso laborales, eran más seguros. Ahí creo que también fue, en esa parte creo que fue que habló de los hermanos Calduri, algo así. Uri, con D. Ya, ya, eso. Y el auge de los años 60 y 70. Ya. Correcto, Alejandra, gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, a ver, preguntas puntuales. ¿Quién estuvo también el día de ayer acá? A ver, Mario Ron. A ver, Mario, a ver, ¿qué fue lo que hablamos del día de ayer con relación a estas
estos movimientos sociales, ¿sí? ¿Qué movimientos sociales surgieron como para empezar a buscar mejores derechos laborales? Lo que hablábamos, por ejemplo, de los hombres, de mujeres. ¿Te acuerdas algo de eso? Am, o sea, al respecto, lo que más recordaba era lo de las jornadas de trabajo, que estaban, pienso que desde a 10 a 15 horas, pero que luego rebajaron a 8 y que debido a eso subió la productividad, consiguiendo más ganancias, pero no por conseguir más ganancias, sino por la responsabilidad social. De los trabajadores. ¿Te acuerdas un poquito, o quién me dice, gracias Mario, quién me dice qué pasó con la gente del campo? ¿Se acuerdan un poco de eso? Vimos al principio de la clase. ¿Qué pasó con la gente del campo y por qué se dio o tuvieron que empezar a trabajar todos ellos fuera de su zona de confort, por decirlo de alguna forma? ¿Alguien no se acuerda? A ver, Neisser, o si no, ¿quién puede Buenas ser? noches, A ver, Rey Neisser. noches con todos. Ya el tema era que, como usted comentó, hay personas que cogen tienden a viajar a otros lados por temas económicos. En este caso, personas que viajaban del campo hacia la ciudad. Eso, personas que, disculpe que estoy mal acomodada. ¿Ya? Personas que, por falta ámbitos económicos viajaron a la ciudad y pensaban que a las personas que viajaban y no volvían pensaban que les iba bien. El ¿Y tema era que por qué tuvieron que salir del campo, Neisser? ¿Te acuerdas? Si estaban tranquilamente cómodos trabajando en sus sembríos, en su tierra, ¿por qué se fueron a la ciudad? porque según se entendía que o sea, a las personas de la ciudad tenían un mejor ámbito laboral, una mejor paga. Ya. Te complemento la idea, Neisser, para que quede claro, se dio a raíz de la revolución también industrial, en donde aparecieron maquinarias, ¿sí? Que empezaron a quitarle el trabajo a los obreros del campo porque empezaron a trabajar con mayor eficiencia. Por ejemplo, apareció el arado mecánico, ¿sí? Entonces, todo el trabajo que hacían los obreros en el campo ya lo hacían máquinas. Entonces, se quedaron sin trabajo y ante la falta de trabajo tuvieron que emigrar a las grandes metrópolis, ¿ok? A las grandes ciudades. Y ahí es cuando comienza todo el movimiento de la revolución industrial que decía Alejandra en el siglo XIX y con el cual empiezan a surgir poco a poco, si bien es cierto, aparecían soluciones para la producción en masa, mayores comercios, mejores formas, inclusive de vida para muchas personas, sobre todo los dueños de empresas, quienes estaban mejor acomodados, pero también empiezan a existir muchas más diferencias de clases sociales y de explotación laboral para empleados que trabajaban 16 horas, que trabajaban por el mínimo sueldo, ¿no? Que trabajaban hombres por 10 o 15 chelines, mujeres por la mitad, y los niños inclusive que trabajaban por mucho menos, ¿sí? Así que básicamente esta era un poco la idea. Bueno, chicos, sí, la idea es que ustedes puedan refrescar la memoria. Si tienen alguna pregunta, inclusive la pueden hacer sin ningún problema, pero la idea es que ustedes conozcan cómo fue evolucionando poco a poco este tema y por qué hoy en día, sí, la revolución industrial generó tantos cambios que hoy en día vivimos ya en una época totalmente diferente, obvio, pero en la que se aplican no solamente nuevas tecnologías, sino también este sentido, ¿sí? De responsabilidad para con la gente que antes no existía, para con la sociedad en general, ¿sí? Para las comunidades, para los pueblos, para las ciudades, ¿sí? Que antes mucho menos, todos se preocupaban solamente por el yo y el yo, y por ejemplo por el medio ambiente. ¿Sí? Porque a raíz de que todo esto fue generando muchos cambios en el mundo, la misma revolución industrial, si bien es cierto, ayudó a que tenga muchos trabajos, a que exista progreso, a que existan mejores tecnologías, nuevas fuentes de energía y bueno, todo lo que tenemos hoy, también generó mucha más contaminación, que generó muchos más problemas ambientales, de sociedad, diferencias sociales, de explotación, en fin, muchas cosas que nos llevan al día de hoy. ¿Ok? Así que bueno, ok, vamos a arrancar entonces con la clase del día de hoy.
Hoy vamos a hablar ya cada vez más enfocados en el tema que nos compete, que tiene que ver con esta responsabilidad social y ética. Hoy vamos a hablar mucho del tema ético, ¿sí? ¿Quién me dice qué es ética? A ver, para ustedes, ¿qué es ética? Nadie. ¿Tienen ética? A ver, yo. Ser, ser profesionales, a mí me suena eso, ser profesional, transparente, tener valores. Ya, Hacer las cosas bien. hacer las cosas bien. Va por ahí, va por ahí, va por ahí, Germán. A ver, Mario. Quizás podría ser como un estudio acerca de temas morales. Va por ahí, va por ahí, va por ahí, va por ahí. Sobre todo con la Dije, tal vez puede audio. ser acerca de lo que es el comportamiento del ser humano. El comportamiento del ser humano, correcto. Así es, también tienes la idea. A ver, René, que tienes la mano levantada igual, cuéntame. Actuar de la manera correcta y justa. O sea, ser transparente. Justicia. Inge también puede ser disciplinados. Ser disciplinados. Podría entrar, podría entrar, podría entrar, pero más que en la forma, más que una teoría ética, entraría en otro campo. Ya te voy a dar la razón, ¿sí? Pero todo lo que ustedes han mencionado tienen, sí, la idea. Es más, ¿por qué les digo que tienen la idea, chicos? Porque la verdad, la realidad es que la ética, ¿sí? Está muy apegada a la moral. Y estos temas en los que vamos ya a adentrarnos poco a poco, ¿sí? Como yo les decía en el principio, bueno, al inicio de la semana y para conversar sobre estas clases, todo esto viene a ser muy subjetivo, ¿ya? Y por eso es que no existe o no puede haber un concepto claro, exacto sobre lo que es o lo que no es, porque todo se transforma hacia a una percepción, ¿sí? A una percepción de muchas personas, de grupos sociales, de individuos, en fin, muchas cosas que ya vamos a ver el día de hoy y que tienen que ver justamente con la ética y con la moral, ¿ya? Y es importante saber qué es lo uno y qué es lo otro. Si yo les pregunto qué es ética, por ahí me decían, es el estudio de la moral. ¿Qué es moral? Ahora les pregunto, ¿qué es moral? Porque no son la misma cosa, ojo, van de la mano, pero no son la misma cosa. Una cosa es la ética y otra cosa es la moral, la moralidad, ¿sí? ¿Quién se anima? ¿Quién me dice qué es moral? O dónde podemos ver la moral, para poner ejemplos, si no existe un concepto exacto, ¿dónde podemos ver la moral? ¿En qué ejemplo podemos ver la moral? Tal vez en los valores, Inge. Exactamente eso iba a decir, profe. También en los valores. Ajá. En los valores, ¿qué tipo de valores? Especifiquemos Como por ejemplo, cuando estás sentado en un bus que está lleno y viene una persona mayor y, o sea, brindarle el asiento a esa persona mayor que tiene más edad y nosotros cederle el asiento, pienso que es un tema que va, que es más que todo moral. la moral. ¿Será ético darle el asiento a una persona? Para mí sí. Ético, ¿ya? Ok, miren, vamos a ir un poco aclarando este panorama, ¿sí? Para que no se me hagan ocho las ideas y empecemos ya a dilucidar exactamente de qué es lo que estamos hablando y por qué lo uno difiere de lo otro. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Sí, ¿no? Entiendo que están observando la pantalla. Estoy compartiendo. ¿Ah? Sí, que sí se ve. Ok, chévere, gracias. Ok, a ver, entonces vamos con esto, ¿sí? Entonces empezamos, ¿sí? La introducción a las teorías éticas, ¿sí? A las teorías éticas, ojo, a este pequeño término, las teorías, ¿sí? Entonces, en primer lugar, cuando nosotros analizamos y decimos qué son teorías éticas o qué es la ética, ustedes decían muy bien, en realidad la ética es el estudio de principios morales que gobiernan el comportamiento humano, ¿sí? Pero ojo, sirven también, ojo, son, a ver,
Todos estos principios morales que gobiernan el comportamiento humano dentro de la ética, ¿sí? Dictan también como grupos, como individuos, como sociedad, ¿ya? Lo que es incorrecto y lo que es correcto, ¿ya? La ética es eso, prácticamente. En base a los principios morales, definir o decidir, saber qué es correcto y qué es incorrecto. Eso marca la ética, ¿ok? Ahora, por eso yo les decía, si la ética es, o son los principios, es el estudio de los principios morales que gobiernan el comportamiento humano y dictan los actos que son correctos o incorrectos en un contexto empresarial, ¿ya? ¿Esto se puede aplicar? Por supuesto que se puede aplicar, ¿sí? ¿Una empresa puede ser ética? Por supuesto, debería ser ética. Todas las empresas deberían ser éticas, guardar principios de ética, ¿sí? Y moralidad, ¿ok? ¿Por qué? Porque con la ética, si una persona evidentemente conoce lo que es correcto o incorrecto, la empresa debe tener principios, valores, ¿sí? Debe tener una cultura organizacional que también dicte cómo deben actuar en ciertas ocasiones, ¿sí? Cómo afrontar las situaciones, cómo dirigirse a sus consumidores, a los clientes, a la sociedad, al medio ambiente, al planeta, a todos, ¿sí? De acuerdo a principios morales y a principios éticos, ¿ok? Por ejemplo, lo que me decían por ahí, actuar de manera justa, actuar de manera responsable, actuar de manera transparente, ¿sí? Esos son principios éticos para las empresas, ¿ok? Ahora, si nosotros hablamos de que son principios morales, nuevamente la pregunta, ¿qué es moral? ¿Sí? Porque tenemos que saber diferenciar lo uno de lo otro. La moral es algo un poco más, digamos que vamos de lo más grande a lo más pequeño, ¿ok? La moral son un conjunto de normas, ¿sí? Son los valores que también decían Jorman, Alejandra, ¿sí? O las creencias que tiene una sociedad, que tiene un grupo de personas o que tiene un individuo, ¿sí? Hablando de una persona sola en singular, y que determina, ¿sí? Si algo está mal, algo está bien, pero ya como un individuo, ¿ok? Ahora, para un poco empezar a diferenciar estos temas. La moral muchas veces, por no decir siempre, está dictada, está dictaminada, está señalada por otras características de comportamiento de personas que nos inducen a creer o a pensar de cierta forma, ¿ok? Voy a explicarles con un ejemplo. El ejemplo que me ponía, por ejemplo, Jordan, ¿no es cierto? Que me decía, ok, estamos en el bus y lo correcto es que una persona, ¿sí? Ceda el asiento a adultos mayores, a personas con discapacidad, a personas que están embarazadas o con niños en brazos, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿O quién piensa diferente? ¿Estamos de acuerdo? En que eso es un acto quizás correcto, por ende es moral. Pero ¿quién nos dice que es correcto? ¿Quién dice que darle el asiento a una persona, a un adulto mayor está bien? ¿Por qué está bien darle el puesto, cederle el asiento a una persona con discapacidad? ¿Ya? Ahí la pregunta de ¿quién dicta esto? ¿Quién dice que esto es correcto? ¿Ya? Entonces, cuando uno habla de la moralidad, cuando uno habla de la moral y de este grupo de creencias, de valores, de normas, que no están escritas muchas veces en ninguna parte, pero son con las que uno, por ejemplo, crece. Son los valores que enseñan en casa, son las costumbres que tiene uno, ¿sí? Muchas veces se dicta por la sociedad, las tradiciones, se dicta, por ejemplo, por la misma religión, ¿sí? Que es un tema, imagínense, de tremendo debate. ¿Quién dice que algo está bien o está mal? ¿Quién me da un ejemplo de un acto que puede ser bien visto para unos y mal visto para otros? A ver, un acto que para unos puede ser moralmente correcto y para otros moralmente incorrecto. Yo, profe, A ver, Jordan. eh, un ejemplo puede ser las madres que tienen a sus niños recién nacidos y sacan su seno, obviamente, para darles lo que es leche a sus hijos. Algunas personas piensan que está mal porque está frente al público y no es así, porque tiene sitios específicos o zonas de lactancia donde puede hacerlo.
pero hay otras personas que moralmente, em, o sea, son temas de estereotipos, se podría decir, desde mi punto de vista, obviamente. Jorman, ¿tú con qué lado te inclinas en ese mismo ejemplo? Yo pienso que en el lado de que por el hecho de que es un recién nacido no tiene ningún problema, porque es un recién nacido, no tiene raciocinio propio y pienso que está bien darle el seno cuando el niño está llorando, cuando tiene hambre, o sea, es porque algo le molesta, le incomoda, ¿no? Y Ya, es la única forma de calmarlo desde mi punto de vista. ok. René, cuéntame. En este caso, o sea, cuando uno es solidario con las personas que están en el semáforo, hay personas que no les gustan que les den dinero a los que se pagan los semáforos con sus hijos, que le dice que eso es incorrecto, que los malacostumbran. Hay otras personas que dicen que porque al niño hay que hacerlo, porque el niño no tiene la culpa de lo que hace el padre. Pero hay otras personas que es un debate constante que hay. Generalmente esto ocurre, René, y son casos muy puntuales en donde existe esto, ¿no? El conflicto, lo que unos piensan que está bien y lo que otros piensan que está mal, ¿no es cierto? Me parece muy bien, René. Por ejemplo, ¿quién en el ejemplo de Jorman, que ponía de la madre que da de lactar a su hijo, ¿sí? De un recién nacido, ¿quién está del otro lado? ¿Hay alguien que piense diferente a que lo que piense Jorman? ¿Hay alguien que piense que más bien es incorrecto que una madre, pues en cualquier lugar, le dé de comer a su bebé? ¿O todos están alineados con Jorman? ¿Todos creen o creemos que el acto está bien? Es algo normal, es algo natural el darle a su hijo de comer. A ver, Neisser. Y profe, en este caso, eh, yo, o sea, no es que esté, por lo contrario, Tranquila, a ver. pero el tema es que siempre buscar este, la solución al problema. ¿Por qué? Porque si supongamos que nuestra pareja lleva a nuestro hijo en el carro y la sofocación y todo, y el bebé tiende a comenzar a llorar, obviamente que tiene que darle lactar si es que no lleva una tetera, no sé, no. Pero el tema es que buscar la solución, porque en este caso obviamente que la chica no va a ir con todo y las personas ahí y todo. Entonces, obviamente que va a haber gente y todo, y eso se ve un poco inmoral. Pero he visto personas que llevan lo que es pañal de tela y se tapan y todo, entonces no pasa nada. Ya, correcto, Neisser. Porque en realidad esto, que lo que decías me pareció muy importante, hay que buscar la solución, decía. Si uno busca la solución a algo, quiere decir que hay un problema. Y cuando existe un problema, también es algo que muchas veces se vuelve subjetivo, porque ¿quién dice que sea un problema el dar de lactar a un bebé? ¿Sí? Imagínate, el ejemplo que nos pone Jorman, que nos puso Jorman el día de hoy, en este caso, genera ya de por sí mucha discusión o mucho debate, porque muchos pueden siquiera pensar en que es algo normal, es algo natural. Hay otros que en cambio pueden pensar que no. Pueden decir, no, es totalmente inmoral que la madre se saque, obviamente, parte de su cuerpo, lo deje a la vista, el seno, para darle al bebé. Si es algo inmoral, es algo que no se debe hacer. Y a algunos hasta les repugna, les da asco, en fin. Y cuando les toca a ellos, o son padres, ¿no? Entonces, existen muchos conflictos y de estos casos justamente hay varios, ¿ok? Entonces, gracias chicos. Este es justamente el ejemplo. Esta es la realidad de la moral y la ética, ¿sí? Algo que es moral está dictado por las tradiciones, por las costumbres, ¿sí? Por la religión, muchas veces. ¿Qué pasa cuando entran en conflictos religiones? No vamos a abrir el tema aquí porque todos pueden tener sus creencias y son respetables, obviamente, ¿ya? Pero solamente pónganse a pensar cuántas cosas pasan cuando entran en discusión o debates este tipo de posturas. El uno dice blanco, el otro dice negro. Entonces, si existen diferentes posturas, ¿cómo llegamos a ponernos de acuerdo? ¿Sí? Porque si algo es moral para unos y algo es inmoral para otros, a la final no se podría jamás llegar a un principio de ética y peor todavía escalarlo a una empresa.
en donde tiene que regir a muchas personas e incluso una sociedad entera. Entonces, para que algo, ojo, los principios de la moralidad, los principios de la moralidad están dictados por ciertas normas que son universales, ¿ok? Que son universales. Ok, Mario, no hay problema. Listo, esperamos. Que son universales. ¿A qué me refiero? Los principios morales deben ser justamente esto. O sea, deben tener universalidad. Para que sea un principio moral debe ser universal. Debe ser respetado en todas partes y para todos debe ser exactamente lo mismo. ¿Ya? Por ejemplo, algo muy general. Yo creo al menos que en el mundo todos estamos de acuerdo o estaremos de acuerdo en que no se debe hacer daño a otra persona. El momento en que yo le causo daño a otra persona es algo inmoral. Cuando tenemos un principio universal de ese tipo, entonces se convierte en algo moral. Si no, es evidentemente inmoral, ¿ya? Otra cosa es que tiene que ser consistente en el tiempo. Yo no puedo el día de hoy decir, sí, está bien tratar bien a los animalitos, ¿ya? Y el día de mañana hago todo lo contrario. Me encuentro un animal en la calle y con el carro, si le asusto, lo alejo, o si veo a una persona necesitada el día de hoy, le ayudo y mañana ya no. Tiene que ser la consistencia. Sí, tiene que ser consistente. En la línea de tiempo tiene que estar presente siempre esta situación. ¿Ok? Entonces, deben estar conscientes todos de esta situación, de este tema de principios de moralidad. Y la otra es la influencia personal, ¿sí? ¿Qué pasa cuando muchos de estos casos, obviamente pueden ser universales, pero hay excepciones, ¿sí? Hay excepciones, entonces ellos aplican su propia moralidad. Ahora, principios morales comunes para la moralidad, ojo, están lo que decíamos, ser honestos, ¿sí? Todos quieren o tienen que ser honestos, entonces es un principio moral. La justicia, que tiene un rango, un abanico de situaciones bastante extenso. La responsabilidad, para que algo sea moralmente correcto, uno tiene que hacerse responsable de los actos que uno hace. ¿Ok? Entonces, la responsabilidad. La solidaridad, lo que decíamos justamente en este último ejemplo. Hay que ser solidario. Si uno no es solidario, entonces puede convertirse en algo inmoral. ¿Sí? El respeto a los demás, a la vida, al medio ambiente, a las personas, ¿sí? Respetar lo que no es mío, respetar lo del otro, respetar algo ajeno, ¿sí? Todo eso entra dentro del mismo campo de moralidad. Así que ya con estos conceptos de la ética y de la moral, sabiendo que se relacionan evidentemente el uno con el otro, obviamente la moral se basa en estas normas establecidas y la ética es la reflexión crítica sobre lo que dicta ser correcto o incorrecto. ¿Okay? Espero que esté un poco más claro. Siempre con ejemplos esto se soluciona. ¿Ok? Por ejemplo, para que estos conceptos de ética y moral queden limpios, queden clarísimos, una empresa, ya que estamos hablando de responsabilidad empresarial, una empresa que es consciente de que debe proteger el medio ambiente, ¿sí? De que debe proteger el medio ambiente. Eso es un principio ético o moral. A ver, a ver, Jessica, una empresa, ¿sí? Que tiene a bien saber, sabe perfectamente que debe cuidar el medio ambiente, ¿qué es eso? ¿Es ética o es moral? Jessica, no Jessica. A ver, ¿quién más? ¿Quién me responde? Una Moral, profe. empresa que tiene esta idea clara de que tiene que proteger el medio ambiente es ética o moral. Sería ética, ¿Por qué? bueno, porque tiene un compromiso, ¿no? Sobre la responsabilidad social, Si es que se eso es, puede decir. ok, Jessica, tú misma, si es que eso es ética, ¿cuál sería el aspecto moral de esa empresa? Si querer cuidar el medio ambiente es la ética, ¿qué sería la moral? A ver, Neisser. Sí, profe, nos vamos más por el tema moral, porque obviamente que hay que, o sea, moral significa si yo voy eh, por media calle
y veo, no sé, una fundita o algo, recogerla. Por eso hay campañas que en las playas comienzan a reciclar. Y obviamente que las empresas que cuidan el medio ambiente es tema moral, porque eso deriva al medio ambiente y nosotros vivimos por el medio ambiente, obviamente. Ok, ok, Neisser. Correcto, en el ejemplo que les pongo en este momento hablando de la empresa para irnos ya más hacia ese lado, más macro, más general, porque creo que en el aspecto individual lo tenemos ya un poco más claro, ¿sí? La moralidad y la ética, pero en el aspecto empresarial, una empresa que busca proteger el medio ambiente es macro, ¿no es cierto? Sabemos perfectamente que la empresa, como empresa, nosotros sabemos que debemos cuidar el medio ambiente. Eso es un valor moral. Sabemos que eso es lo correcto, ¿ya? Lo correcto es cuidar el medio ambiente. Entonces es la moralidad de la empresa. La ética empresarial viene por buscar las maneras cómo lograr hacer eso, ¿sí? Entonces la moralidad de una empresa es llegar a conseguir un bien común y la ética es cómo logro eso. ¿Sí? ¿Cómo logro hacer eso? Si una empresa busca el bienestar del medio ambiente, cuidar el planeta, la ética va a dictar las normas de cómo lograr cuidar el medio ambiente. Reciclando plásticos, utilizando energías renovables, siendo más eficiente en costos, en producción, en fin, ¿sí? Entonces, creo que ahí un poco ya se va clarificando los conceptos de lo que es ética y moral, ¿ya? Ahora, dentro de las teorías éticas para las empresas existen un montón, ¿sí? Las principales son estas tres que vemos acá: el utilitarismo, deontología y la ética de virtudes. Ya, vamos a adentrarnos en cada una un poco más a fondo, pero el utilitarismo es el enfoque en los resultados, ¿sí? O las consecuencias de un acto, ¿sí? Siempre y cuando beneficien a la gran mayoría. La deontología es el enfoque en los deberes y las reglas morales, ¿sí? Es decir, hacer lo correcto. Y la ética de virtudes es, como quien dice, una mezcla de ambas, es decir, el punto medio en donde se enfoca el carácter y las virtudes del agente moral, es decir, está más enfocada ya en las personas, ¿sí? Que manejan o que dirigen una empresa, ¿ok? Hasta acá, chicos, preguntas. ¿Alguien que tenga alguna pregunta o seguimos avanzando? ¿Ok? Seguimos entonces. A ver, hay otras teorías éticas, ¿sí? Que les menciono brevemente. No son tan importantes, pero existen. Lo que pasa es que en muchas partes de estas teorías éticas son tan puntuales o tan específicas que algunas empresas se acogen a ellas, pero hay otros filósofos, pensadores que dicen que estas teorías ya están incluidas en las anteriores, por eso es que se vuelven las principales. Pero les menciono, la ética del cuidado, que está más enfocada en las relaciones humanas y el cuidado mutuo, priorizando siempre la empatía en toma de decisiones, ¿ok? Sí, por ejemplo, una empresa que busca siempre el bienestar de las personas, ser más inclusivo, ¿sí? Podría entrar en esta teoría. La ética pragmatista, ¿sí? Pragmático, es práctico, es ir a los hechos, es una evaluación basada en resultados, ¿sí? Lo que funciona es lo que está bien, ¿ya? La ética contractualista es una teoría que se basa en el acuerdo social y en el concepto de justicia como el resultado de ciertas actividades que puede realizar la empresa con los miembros de la sociedad, ¿ya? La ética existencialista tiene que ver más con la libertad individual de la persona, ¿sí? El darle libertad a una persona para que actúe y para que haga lo que cree que está bien y respetar sus decisiones. Hablo de empresas, ojo, ¿ok? La ética existencialista. Y la ética ambiental, que creo que está bastante clara, se preocupa o está considerada la ética, una teoría ética enfocada directamente hacia el cuidado del medio ambiente por diferentes medios, ¿ok? Pues decía, son muy puntuales. Entonces, si vamos a la practicidad, muchas de estas pueden estar incluidas en las teorías principales que son el utilitarismo, la deontología y la ética de virtudes, ¿ok? Entonces,
Si hablamos del utilitarismo como una de las teorías principales, ¿qué significa esta teoría? A ver, la teoría del utilitarismo, ¿ya?, sostiene que una acción es moralmente correcta si produce el mayor bien para el mayor número de personas. ¿Ok? Es decir, un principio clave, la idea principal, para resumir, es maximizar el bienestar general, ¿sí? Puede ser de las empresas, puede ser de la sociedad, puede ser del planeta, puede ser cualquier cosa, pero mientras exista un mayor beneficio, está bien. Si una acción es moralmente correcta porque estoy beneficiando a muchas más personas que quizás las que perjudico. Ahí está el truco de esta teoría, ¿sí? Mientras más personas se puedan beneficiar de esto, de este acto que yo estoy haciendo, de esta actividad, de este programa, de lo que yo estoy pensando hacer en mi empresa, pues yo lo considero correcto, ¿ok? Pero pueden existir personas, el medio ambiente, una sociedad, ¿sí?, que pueden verse afectadas, en cambio, por esta medida, ¿ya? Por ejemplo, reducir costos en una empresa, una fábrica, de lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero para reducir costos, ¿ya?, y ofrecer precios más bajos a los consumidores, a los clientes, pero sin dañar el ambiente o a los trabajadores. Por ejemplo, una empresa que para poder, qué sé yo, para evitarse el comprar, para evitarse el aumentar los costos, decide comprar materia prima más barata, ¿ya? Pero al comprar materia prima más barata, todo el proceso productivo se le va a abaratar, el precio final del producto va a ser más barato y por ende puede llegar a beneficiar a más personas que pueden acceder a su producto más barato, puede enfocarse en una población quizás mayor, en un nicho de mercado quizás más amplio, pero los productos que utiliza no son de buena calidad, ¿ya?, al dañar el medio ambiente. O quizás por evitar la rotación de personal o por evitar contratar a más personas en una empresa, lo que hago es producir la misma cantidad de productos o de bienes, pero explotando a los que tengo. Entonces, a los trabajadores que tengo al momento, en lugar de trabajar 8 horas diarias, trabajan 9, trabajan 10, trabajan 12 horas o trabajan el fin de semana, en fin, ¿ya? Entonces, esta es la teoría del utilitarismo, ¿ok? Preguntas. ¿Alguien que tenga alguna duda sobre esto? ¿O está claro qué significa la teoría del utilitarismo? El ser más útiles con lo que estoy haciendo. El objetivo es maximizar los beneficios y minimizar los daños para la gran mayoría, pero pueden existir siempre estos pequeños afectados. ¿Ok? Hay ciertos tipos de utilitarismo. Puede ser, por ejemplo, el acto utilitarismo o la regla utilitarismo. El acto tiene que ver con evaluar las consecuencias individuales, ¿sí? Por ejemplo, si donar una gran cantidad de dinero para alguna causa o alguna organización benéfica específica, ¿ya?, ayuda a las personas o es considerado correcto hacer eso, ¿ya? Algunos podrán pensar, si es que va a donar a una organización benéfica, ¿está bien hecho? Sí, en su gran mayoría podríamos pensar que sí, ¿ya? Pero ¿qué pasa si ese dinero es mal habido? Entonces, hay que analizar muchos aspectos de este tema, ¿ok? Entonces, la teoría del utilitarismo está basada, como les decíamos entonces, en maximizar beneficios y minimizar daños para las demás personas. A ver, un ejemplo también muy, muy puntual, muy claro. Ustedes conocen, no sé, alguna empresa Walmart, esta cadena de mercados que existe en Estados Unidos, en México, en algunas partes. Si no me equivoco, también ya llegó a Colombia, me parece, no estoy seguro. Esta empresa, ¿qué es lo que hace? Se caracteriza por ofrecer productos en grandes cantidades de todo tipo, no solamente de primera necesidad, con bajos precios, ¿sí? Es la cadena, una de las cadenas más grandes del mundo y lo que hace es ofrecer muchos productos en precios más bajos, ¿sí? Si en una tienda encuentran una televisión, ya que cuesta $500, la misma en Walmart cuesta 300, por poner un ejemplo, ¿ok?
Ahora, ¿cuál es el problema? Si estamos buscando un beneficio mayor, ¿cuál es el problema? Que en Walmart, en una empresa como estas, los empleados son los afectados, porque las condiciones laborales no son óptimas para las personas que trabajan allí. ¿Ok? Entonces se maximiza un beneficio, pero se está perjudicando a un pequeño grupo minoritario en relación a una gran sociedad, ya que son los empleados. ¿Ok? Entonces es un ejemplo claro de lo que es el utilitarismo. Vamos con la siguiente teoría. A ver, la deontología. ¿Sí? La deontología. Esta teoría se basa en cumplir con los deberes y reglas independientemente de las consecuencias. ¿Ya? El principio clave de esta teoría o la idea principal de esta teoría está marcada en que el deber es moralmente obligatorio, sin importar los resultados. Para ponerlo quizás en palabras más simples, este tipo de empresas que aplican este tipo de teorías de la deontología hacen lo correcto, pase lo que pase. ¿Ya? Hacen lo moralmente obligatorio, lo que está moralmente bien, lo que está correcto, lo que es un acto bueno, ¿sí? Ellos actúan de buena forma, pase lo que pase. Hayan consecuencias negativas o existan consecuencias positivas. Por ejemplo, el caso de Johnson Johnson, que analizábamos el día de ayer y que hoy lo ponía nuevamente en la mesa de debate con las preguntas que hacíamos del resumen de ayer. ¿Qué pasó con Johnson Johnson? Hubo este problema con las pastillas, con Tylenol en Estados Unidos, en Chicago, ya hubo contaminación de las pastillas, no fue su culpa, no fueron ellos directamente en su proceso de producción, pero tuvieron que sacar del mercado las pastillas, emitir comunicados, ¿sí? Y volver a investigar, volver a ver en dónde estuvo el problema, innovaron y fueron los pioneros en sacar los envases con sello de seguridad, ¿sí? Para que no vuelvan a ser adulterados sus productos, y perdieron millones y millones y millones de dólares, ¿sí? Entonces, actuaron de manera correcta, hicieron lo que tenían que hacer, así pierdan la cantidad de plata que tengan que perder, ¿ya? Eso es en eso se basa este tipo de teoría, de la deontología, ¿sí? En donde el acto o los hechos, la misma acción debe ser correcta sin importar si beneficia a unos o perjudique a otros. De allí justamente digamos que el truco de esta teoría, la parte clara. Porque actuar de manera correcta puede afectar a otras personas, por supuesto que sí. ¿Quién me da un ejemplo de actuar correctamente, sí? Y aún así terminar afectando a alguien más. ¿Quién me da un ejemplo? Sencillo, algo rápido. Un acto bueno, un acto correcto, un acto moralmente bueno, bien hecho, algo moralmente obligatorio, pero que al hacerlo termine afectando a alguien más. Yo les pongo un ejemplo para que sea sencillo, así mismo quiero un ejemplo de ustedes, de quien quiera de ustedes. A ver, ustedes son estudiantes de acá del Instituto Sudamericano y están en la clase de responsabilidad social empresarial y ética. Y resulta que el profesor se olvidó de que les iba a mandar un deber, ¿ya? Les iba a mandar una tarea. Lo correcto está en que cualquiera de ustedes le haga acuerdo al profesor que había que tomar una prueba, o había que mandar un deber, ¿sí? Eso es lo correcto. Lo moralmente correcto sería avisar, decir esto pasó. Pero al decir eso pueden afectar a los demás. Pueden verse afectados los demás que no querían hacer el deber o que no están preparados para la prueba. ¿Ok? Ya, un ejemplo sencillo. ¿Quién me da un ejemplo de deontología? Cuando vemos un asalto y no queremos decir qué está pasando por evitar consecuencias ajenas, Correcto. ¿Qué sería lo correcto, René? avisar que están robando. Perfecto. Dar aviso. Es más, muchos de los problemas de hoy en día se dan precisamente por esto, ¿no? Porque no están denunciándose los actos de violencia, los actos delictivos. ¿Por qué? Por temor, por represalias, por muchos factores más. ¿Ok? ¿Qué pasa, por ejemplo, si, bueno,
en una empresa, ¿sí? En una empresa, ya hablando en este término más macro, para la empresa están cometiendo lavado de activos y resulta que la persona que sabe que están cometiendo este tipo de actos, ¿ya? No dice nada, absolutamente nada. Entonces, actuar de manera correcta sería denunciar a quienes están cometiendo este tipo de actos ilícitos, sea bueno para unos o malo para otros. ¿Ok? Entonces, esto aplicado a una empresa igualmente tiene ciertas características. Tiene que ser, tiene que mantener un principio de universalidad. Es decir, todas las personas de la empresa deben tener la misma idea, deben actuar de manera correcta, o al menos la empresa debe por lo menos promulgar, pretender que todos sus empleados sigan sus instrucciones, su estructura. Si trabajas en mi empresa, vas a seguir esta filosofía, que es la que nosotros tenemos acá. Si te parece bien y si no, pues en otra parte habrá trabajo, ¿sí? Hay muchas empresas que actúan de esa manera, así, muy rígidos, muy centrados, ¿ya? A veces no tanto los conocimientos de una persona son los que le dan el trabajo a un individuo, sino el alinearse con los principios éticos de la empresa. Respeto a la dignidad humana, ¿sí? Evidentemente no podemos hacer daño a las demás personas, deben ser las personas tratadas con respeto, no tratados con una finalidad, sino ser el fin de un acto, ¿ok? Es decir, yo no les obligo a mis empleados de una empresa a trabajar muchas horas o más horas, ¿sí? Para poder sacar un buen producto. No, yo saco un buen producto, ¿ya? Para darle a mis empleados una mejor situación laboral, ¿ok? Entonces tiene que cambiar ese chip también dentro de esta deontología. Y obviamente el cumplimiento incondicional, en donde no justifica acciones inmorales bajo ningún concepto, bajo ninguna circunstancia. No está permitido engañar, mentir, ¿sí? En lo más mínimo, ¿sí? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, quiero que tengan otro. Uno se va a comprar un auto. Yo me quiero, ahorré plata, logré tener el dinero suficiente y me quiero comprar un vehículo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy al concesionario y empiezo a preguntar sobre el vehículo. Y sale el vendedor y el vendedor me pinta un panorama de que el carro es un todoterreno a pesar de ser de motor 1200 y que es un todoterreno que se puede subir a la montaña, bajar, que nunca voy a quedar sin gasolina, que nunca se me va a dañar, que el carro me consume poca gasolina, que con $10 ando todo el mes, ¿sí? Entonces, resulta que yo convencido voy y compro el carro y ha sido mentira. El vendedor me mintió. Hay empresas, o debería promulgarse este tipo de teorías, para que el vendedor de esa empresa sea sancionado, porque está prohibido mentirle al cliente bajo cualquier concepto. No se permite hacer lo incorrecto en las empresas. ¿Quién me da un ejemplo entonces basado en eso? A ver, pero ya volcadas en las empresas. David Neisser. Sí, profe. En mi ámbito, yo soy repartidor de cola para Big Cola. Ajá. Entonces, los compañeros de las rutas suelen que cuando hay promoción, los clientes no les dicen a los clientes, sino que cuando hay promoción de un paquete más uno, entonces lo que hacen es entregarle los paquetes y las promociones no se las entregan, las unidades. Cosas que hacen, completan. Si el paquete viene por 2 unidades, la completan las 2 unidades, las venden y eso es plata adicional, aparte del salario, ¿no? Entonces, lo que me toca a mí es hacer, como yo leo factura. Entonces lo que me toca hacer es, si yo veo que dice un paquete más uno, más 2 unidades, se las entrego y hay personas que, no, déjale una botella o no le dejes. Entonces eso es, o sea, yo tengo que dejarle, o sea, ser correcto en esa parte. O hay veces que están dañadas las botellas y las meten en medio para que pase desapercibido. Entonces lo que me toca a mí es sacarle, mira, esta botella está, porque obviamente que estamos haciendo un daño y estamos robando. Parece sencillo, pero parece mentira, pero estamos robando, realmente. Correcto, Neisser, y un aplauso para ti realmente.
Ese es un excelente ejemplo, chicos, de una teoría de ontología, ¿sí? Hacer lo correcto, pase lo que pase, ¿sí? Y si conozco que hay algo que está mal, pues tengo que hacerlo bien. Y eso como individuo, ojo, trasladado la teoría hacia la empresa. La empresa es quien debe marcar ese tipo de parámetros para poder actuar en relación a los demás, ¿ok? Pregunta, chicos, hasta aquí. ¿Nadie? ¿Todo claro? Para revisar la última teoría importante dentro de este marco. Ok, seguimos avanzando entonces. Nada más para cerrar con el tema de la deontología. Hay ventajas y desventajas de utilizar esta teoría tal como lo era con el utilitarismo, ¿no? Que les decíamos, algunos se pueden ver beneficiados, otros no. Acá, en cambio, actuar de manera correcta, sí o sí, ¿ya? También puede traer ciertos desafíos. Las ventajas, evidentemente, están en la moralidad, el sentirse bien con uno, el respeto que puede ganar la empresa o una persona en este caso, ¿sí? El reforzar la confianza, los consumidores pueden apegarse mucho más a la marca, lo que pasó con Tylenol, ¿sí? La empresa Johnson Johnson, que a partir de eso más bien vieron que es una empresa que dice siempre la verdad y que pueden confiar en ella, pero presenta también algunos desafíos importantes, porque ser tan estricto en elegir siempre hacer lo correcto puede llevar a resultados desfavorables para la misma empresa, ¿sí? Si, por ejemplo, se detecta un caso de corrupción dentro de una empresa, por poner un ejemplo, de robos, de amaño, de lavado, lo que sea, ¿sí? El decir la verdad sí puede traer consecuencias negativas a la persona que hizo esos actos, ¿ya? Y por justicia, pues tendrá que pagar las consecuencias, por responsabilidad, perdón, tendrá que pagar las consecuencias de sus actos, pero la empresa también va a recibir sanciones, multas, castigos, en fin, un poco de cosas. Entonces, ser tan estrictos puede llevar a consecuencias negativas para la misma empresa. Y evidentemente esta rigidez en la toma de decisiones, pues la falta de flexibilidad también puede llegar a complicar tremendamente a la hora de poder dirigir una empresa. ¿Ok? Ética de virtudes. Tercera teoría ética importante, la ética de virtudes. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace esta teoría? Pone mucho énfasis en las cualidades morales del individuo que toma las decisiones en una empresa en lugar de las consecuencias o las reglas, ¿ya? Es decir, es una teoría en la que se pone mucho énfasis en la persona. A pesar de que hablamos de empresas, la que toma la decisión, ¿sí? Es la que tiene el énfasis con esta teoría, está directamente relacionada con ellos. El principio clave de esta ética de virtudes está en desarrollar virtudes como la honestidad, la justicia y la valentía para tomar las decisiones correctas. ¿Ok? Un líder empresarial que frente a la presión por aumentar las ganancias de la empresa debe priorizar el bienestar de los empleados, ¿sí? El que trabajen de manera justa, que tengan sus días de descanso, que tengan un salario justo, que sean, en fin, todo ese tipo de cosas, y la equidad en la distribución de recursos, ¿ya? O sea, ¿qué recursos voy a utilizar? ¿Cuánto voy a utilizar? ¿Cómo los voy a utilizar para que el producto sea bueno, sea malo? Cuando al final yo tengo que buscar ganancias. Y miren que estos ustedes se van a encontrar con muchos casos realmente en su vida profesional. Se van a topar con muchas personas que, si bien les pueden decir, no, lo que pasa es que hay que, no sé, vender más y generar más dinero para la empresa, hagan lo que tengan que hacer. ¡Pum! Caen estas teorías a cada uno de ustedes. Si la empresa no tiene bien marcado qué es lo que piensa hacer y cómo actuar en ciertas circunstancias, se pueden venir varios problemas y muy, muy serios en ese aspecto, ¿sí? Esta teoría de virtudes, ojo, la planteó Aristóteles, ¿ya? Es de las más antiguas que hay, ¿sí? Definió, perdón, la virtud como el punto medio entre dos extremos. O sea, ni es la del utilitarismo ni es de la ontología. Está ahí, ¿sí? Es la persona que decide quien tiene la virtud de poder decidir de manera correcta en base a todo lo que ya hemos visto anteriormente, ¿sí? Esta ética de virtud, esta teoría, se enfoca mucho en el carácter moral, en la toma de decisiones, ¿sí? En las cualidades personales de quien está a cargo de tomar una decisión,
Las personas que llegan a liderar grupos, que son jefes, que son gerentes, que son dueños, muchos de ustedes que son emprendedores deben tener muy presente esto, ¿sí? Un empresario, una persona que lidera y que tiene, y que lo hace, hemos dicho, con integridad, prioriza el bienestar de sus empleados, ¿sí? Antes que de cualquier otra cosa. Trata bien a su gente, porque, bueno, esto ya un poco más volcado hacia otra rama, pero les comento. Ustedes deben de haber escuchado alguna vez que el cliente siempre tiene la razón, ¿no es cierto? Y en muchas empresas se aplicaba esto, y que el cliente tiene la razón, y que el cliente tiene la razón, y que el cliente siempre tiene la razón. Y se le obligaba al empleado a que actúe de esa manera, con este lavado de cerebro, para que pueda darle la razón al cliente y que no se queje, y que nos compre, y que se mantenga bien, y que, bueno, todas las cosas. Cuando de pronto se cambió, ¿sí? Y se empezó a decir, la razón no siempre la tiene el cliente, ¿ya? Y de hecho, si tú cuidas a tu empleado cuidará de tu cliente, ¿sí? Entonces, cambió un poquito la forma de pensar de muchos en el tema de empresas sobre todo, y esto llegó a ser de esta manera, ¿ok? A ver, entonces, en esta teoría también está el enfoque hacia el desarrollo personal, ¿sí? Hacia el desarrollo personal. Las virtudes se cultivan a través de la práctica, de la experiencia, todo lo que hablamos al principio de la clase, ¿sí? Cuando un individuo tiene costumbres, de cierta forma de actuar, tradiciones y demás, pues es la persona que toma decisiones y ahí se aplica mucho esta teoría. Una relevancia universal también debe existir porque, como decíamos anteriormente, los principios de moralidad tienen que ser conocidos en todas partes y todos deben tener muy claro qué es lo que está bien y qué es lo que está mal cuando hablamos de una empresa. ¿Ok? Pregunta, chicos, de esta ética de virtudes. ¿Alguna pregunta? O en general de lo que hemos visto hasta el momento. ¿Nada? ¿Está todo claro? Bueno, vamos a ver una comparación, ¿sí? De estas tres teorías para que los conceptos queden totalmente claros, ¿ya? Que no existan ningún tipo de dudas. Y luego vamos a ver también algunos ejemplos de lo que en alguna vez se pretendió que sea una teoría bien aplicada, pero terminó siendo algo totalmente negativo. Entonces, para resumir, ¿en qué se basa la teoría del utilitarismo? Se enfoca en los resultados, ¿sí? No lo olviden. Hacer lo que tengan que hacer para que la gran mayoría se vea beneficiada. El fin justifica los medios, ¿ya? Si es que dentro de ese fin alguien tiene que salir perjudicado o alguien lastimosamente salió perjudicado, pues es parte del proceso, ¿ok? Es lo que aplican estas empresas. La deontología, en cambio, busca actuar de manera correcta, sean cuales sean las circunstancias, sin importar las consecuencias de sus actos. ¿Ok? Que hay grandes diferencias, por supuesto. Una cosa es hacer lo que tenga que hacer para mayorizar un bienestar social o un bienestar del planeta o demás, ¿sí? Haciendo lo que tenga que hacer, mientras que en la otra yo no hago lo que tenga que hacer, yo hago lo correcto. Hago solamente lo que está bien sin importar las consecuencias, sin importar quién salga herido, quién salga beneficiado, ¿ya? Esa es la diferencia entre las dos que son muy, muy claras. Y la ética de virtudes, en cambio, se enfoca en el carácter moral de los individuos, en donde el carácter moral guía las decisiones. Esto estará bien. ¿Por qué? Porque puedo beneficiar a tal o cual. Ah, pero perjudico a este, entonces busco otro camino y mejor pienso en hacer esto y esto otro. ¿Sí? Esta es la gran diferencia entre estas teorías que marcan lógicamente el destino de muchas empresas cuando hablamos de responsabilidad social y ética. ¿Sí? Una vez que hemos alterado todos los conceptos de lo que es ética y de lo que es también la moral. Ahora sí, vamos con algunos ejemplos, chicos, ¿ya? Ya vamos a la ronda de preguntas porque ya esta última parte de la clase básicamente van a ser ejemplos y un caso práctico que les voy a poner a que resuelvan ustedes ya en los últimos minutos, ¿ok? Entonces, ejemplos claros de estas teorías. A ver, por ejemplo, igualmente con algunas empresas que son muy, 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 muy claras, muy puntuales, pero me van a ir respondiendo algunas preguntas. A ver, ¿quién no conoce más bien la empresa Apple o Mac, ¿no es cierto?
ya, para muchos. Ya, Apple. Esta es una empresa que desarrolla productos de mucha tecnología. Para muchos no son tan tecnológicos, pero son bonitos, ¿ok? Y cuestan lo que cuestan por la percepción del cliente. Pero bueno, sí, es otro tema. Así que bueno, vamos a hablar de Apple. ¿Por qué? Porque Apple, como muchas otras empresas, ¿sí? Tuvo problemas por las denuncias que existían, por los problemas que habían, ya que su proceso productivo, si bien es cierto, es una empresa norteamericana, pero sus proveedores, ¿sí? Las diferentes fábricas que tenía para hacer estos productos no estaban en Estados Unidos. ¿En dónde estaban? En Taiwán, en Vietnam, en China y en muchas otras partes en donde existía mano de obra barata, materia prima más barata, ¿ok? Entonces, hubo muchas quejas, muchos problemas con esta empresa, o sea, pocos años atrás en realidad, ¿sí? Qué es lo que hizo Apple? Aplicar, voy a dar ejemplos de las tres teorías en cuanto a actividades que hizo Apple. A ver. Para el utilitarismo, ¿sí? La teoría del utilitarismo. Aumentó, ¿sí? Los procesos automatizados para reducir los costos y mejorar la eficacia de la empresa. ¿Ok? ¿Por qué es parte de la teoría del utilitarismo esto? A ver, Alejandra, ¿sí? ¿Por qué en Apple, si tiene este tipo de situación en la que las condiciones laborales eran deficientes, hacían trabajos en otras partes, aplicar la teoría del utilitarismo fue automatizar sus procesos para reducir costos y mejorar la eficiencia? A ver, Alejandra, Sí, aquí estoy, pero no comprendo su pregunta. no comprendes la pregunta. A ver, habíamos hablado de que el utilitarismo es una teoría en donde el fin justifica los medios, ¿no es cierto? Ya. Sí, correcto. Ok, si yo te digo que entonces en esta empresa, en Apple, aplicaron esto, aumentar los procesos de automatización de productos, de computadoras, de teléfonos celulares, en fin, de desarrollo de tecnología, ¿ya? ¿Por qué es, por qué se la califica, por qué se la categoriza dentro de la teoría del utilitarismo? ¿Qué es lo que buscaron ellos con esto? Si sabemos que el fin justifica los medios. Porque, porque ellos hicieron que sea más útil lo que hacían, pero no se daban cuenta los daños que causaban. ¿En qué sentido? ¿A quién causaban daño? ¿Cuál sería, digamos, el grupo minoritario que sufría en estas consecuencias de automatización? Eh, los trabajadores, tal vez. Sí, porque tenían que reducir mano de obra, ¿ok? Pero tenían un bien mayor. Y al reducir costos, obviamente se mejoró también la producción, ¿sí? Ajá. Ya, vamos, bueno, entiende, gracias Alejandra. A ver, siguiente, la parte de la teoría de la deontología, ¿sí? En el mismo ejemplo, la empresa Apple, que tenía este problema y que trabajaba con mucha mano de obra en otras partes, en otros lugares, implementó, ¿sí? Códigos de conducta a sus proveedores, ¿sí? Hablemos de aquellas empresas o simplemente trabajadores como proveedores de servicios para que puedan desarrollar estos productos, porque si bien es cierto, pueden haber habido pocos, pero habían. Estas personas recibieron un código de conducta en el que se prohibía el trabajo infantil, se prohibía el trabajo en jornadas extendidas, ¿sí? Garantizando jornadas laborales más justas, y se garantizaba el pago justo de la jornada laboral a estas personas. ¿Ok? ¿Por qué esta decisión, esta actividad, este programa, esta decisión de esta implementación, ¿sí? De este código de trabajo, por decirlo así, interno para la empresa Apple, se califica dentro de la deontología? Pero vamos con Christopher. A ver, Christopher. Buenas noches, sí, aquí estoy. A ver, ¿entendiste la pregunta? ¿Está clara o te repito? A ver, sí, sí, por favor, ¿me puede repetir, por favor? Mucho gusto, Christopher. A ver, la empresa Apple aplicó ciertos códigos para sus proveedores, ¿sí? Estaban sufriendo por algunas críticas por tener mano de obra más barata en lugares en donde las leyes laborales eran
realmente muy paupérrimas, eran pobres. Así que lo que hizo Apple es no dejar de producir ahí, pero implementó códigos de trabajo para que estos proveedores tengan prohibido el trabajo infantil, tengan garantizadas las jornadas laborales justas y el pago de un salario justo por su trabajo. ¿Por qué califica dentro de una teoría ética deontológica? Ya. Califica porque se está, como ahí mismo dice, enfocando las normas y los principios. Ahí puedo ver que Apple vio que estaba haciendo mal y ya sea porque quiso mejorar su imagen o ya sea porque genuinamente se preocupó por sus empleados, dijo, bueno, esto está mal, así que vamos a mejorar estos, estas cosas que hemos venido haciendo erróneamente a través de los años. Así que sí, yo digo que se enfocan justamente en deontología porque ahí sí quisieron llevar las normas y los principios para mejorar la calidad de trabajo de los empleados. Christopher, si las reglas o los actos que se hacen dentro de una teología perdón, de una teoría deontológica, de deontología, si las normas y los actos son siempre los correctos, ¿cuáles fueron las consecuencias de Apple al hacer esto, al aplicar este tipo de medidas con sus proveedores? ¿Se vieron afectados? ¿Se vieron beneficiados? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Porque la teoría de ontología, recordemos, es hacer lo correcto sin importar las consecuencias. Para unos pueden ser beneficiosas, para otros pueden ser negativas. ¿Qué crees que pasó con una teoría, con una implementación de este tipo? Yo creo que la gran parte sí se benefició o sí mejoró su calidad de vida, pero por otra sí se vio afectada. Ya ¿Quién? sea incluso para la misma empresa, por ejemplo, ¿no? Que algunos empleados aprovechándose de estas nuevas mejoras, ya digamos que se tomaron su libertinaje, ¿no? No digo que sean todos, pero sí algunos, sí debe habido algunos casos. Y ¿Ya? también me imagino que algunas personas que tenían, digamos, sus sedes en esas partes donde era la mano de obra bastante barata, al ver esto, obviamente perdieron bastante ganancia. Ok, Christopher. Te ayudo un poco también para complementar tu respuesta porque la empresa Apple como tal, al aplicar este tipo de medidas, pues tuvo que reconocer salarios justos, tuvo que reconocer quizás gastos que no tenía pensados, inclusive algunos empleados tuvo que mantenerlos con cierto tipo de contratos que les ataban de alguna otra forma mucho más rígida a la empresa y no podían deshacerse de ellos como cualquier objeto, ¿sí? Entonces, las empresas, en este caso Apple, sufrió esas consecuencias, pero hizo lo correcto, hizo lo que tenía que hacer y eso es lo importante. ¿Ok? Vamos con otro concepto también de Apple en este mismo ejemplo que va vinculado en cambio a la ética de virtudes. Esto es para saber que ustedes entendieron bien, chicos. ¿Sí? Apple creó auditorías, ¿sí? Es decir, ellos implementaron un sistema y un calendario de auditorías regulares, cierto tiempo, ciertos días y a todo el personal para asegurar que sus valores, ¿sí? Los que marca Apple y que estas normas que se buscaban imponer sean cumplidas, ¿sí? Se reflejen en la práctica, ¿ok? Es decir, no solamente que redujo costos automatizando procesos y no solamente prohibió que exista trabajo infantil o trabajo de largas horas laborales, sino que empezó a hacer auditorías para confirmar que todo esto se esté dando. Vuelvo y repito, Apple está en Estados Unidos, la empresa, la marca, la compañía, pero su mano de obra, sus productos estaban al otro lado del mundo, totalmente al otro lado del mundo por abaratar los costos. ¿Quién me dice por qué este programa, esta implementación o esta decisión de hacer auditorías generales es parte de una teoría ética de virtudes? Si alguien se anima, si no, voy yo. ¿Por qué esto fue parte de la teoría ética de virtudes? A ver, Neisa. Sí, profe. Como dice, se enfoca en el carácter moral de los individuos. Como quiera, la empresa está cuidando el prestigio porque obviamente basándome también en los temas anteriores,
se deduce que la empresa le da un quimioportismo sí o sí, eh, empresas terciarizadas, de, es eso mismo. O sea, le da un quimioportismo de que si quieres trabajar conmigo es así y asado. O sea, vamos a restringir esto, hay que hacer bien las cosas, sabes que tenemos que pagarle bien al personal, ¿por qué? Porque de acuerdo al personal es el crecimiento de la empresa. Entonces, eso es lo que está cuidando la empresa. Correcto, Neisser. A la final, esto como se ve más volcado en la ética de virtudes hacia la moral de las personas que toman las decisiones, pues hubo líderes en Apple que lo que quisieron hacer es garantizar que la moralidad, la ética de la empresa se vea siempre reflejada y que siempre predomine en la empresa, porque ellos se consideran también así. Y al aplicar todas estas medidas, pues la única manera de confirmar que no vayan a existir ningún tipo de problemas y que las demandas, los problemas no vuelvan a existir, pues fue haciendo esas auditorías para que se confirme que el proceso se mantenía. ¿Ok? Eso, chicos. A ver, para cerrar, todos, absolutamente todos los que estamos acá, sí, vamos a hacer este caso práctico, ¿ya? Eh, un ejemplo real que ya no voy a dar yo las soluciones, sino me van a decir ustedes, ¿ya? ¿Qué es lo que van a hacer? El escenario es el siguiente. Una empresa enfrenta la decisión de reducir costos al subcontratar su producción en un país con leyes laborales que no respaldan a los trabajadores y garantiza mano de obra barata, ¿sí? Parecido a lo que decimos recién de Apple. Pero tiene también la alternativa de mantener la producción local, ¿sí? Local, beneficiando a la comunidad, ¿sí? Pero con mayores costos de producción. ¿Qué teoría ética podrían aplicar en esta empresa? ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes harían? ¿Cuáles serían las decisiones que tomarían? ¿Cómo se pueden balancear los intereses de la empresa con los de los trabajadores? ¿Sí? ¿Y qué teoría creen que es más aplicable hoy por hoy en un contexto global, ¿sí? Con este modelo empresarial que tenemos hoy en día, ¿sí? A ver, quienes no me han respondido. A ver, Fabricio, comenzamos contigo, ¿sí? Fabricio. Sí, que buenas noches. Bueno, Fabricio, a ver, dame tu opinión, ¿qué crees? Ahora tú vas a ser el director de orquesta de esta empresa y tienes que resolver este problema. ¿Qué teoría aplicarías y por qué? Em, Permítame un segundo que estoy en el celular, no se ve nada. A ver, entonces te repito, la empresa enfrenta la decisión de reducir costos, ¿sí? De producción, yéndose a producir en un país en donde la mano de obra es barata. O te quedas produciendo en tu propio país, con tu gente, con tu comunidad, pero con costos más altos. Entonces, ¿qué es lo que haces? Bueno, en este caso, si tú como empresa, miraría los costos, reducir los costos. Lógicamente que para reducir costos vulneraría algunos derechos laborales de las personas. Por ejemplo, una vez escuché una historia de Nike que ellos vulneraban los derechos de los trabajadores para reducir los costos y así subir la producción. Es, Entonces, pues más me basaría por un poco de lo que es hacer la producción aquí mismo en un país, por ejemplo, y con mi propia gente y sin vulnerar mucho los derechos de los trabajadores. Mejor, a su vez, entre mejor este trabajo, como dicen, entre mejor sean mejores atendidos los trabajadores, mejor producción hay y más eficiencia. ¿Y cuál crees entonces que sería la teoría ética que hemos revisado que se aplicaría a esa decisión? Es decir, tú estás actuando bajo una teoría de utilitarismo, de ontología o ética de virtudes. Tú lo que me dices es que te vas a quedar produciendo en tu propio país, pagándole a tu gente, ¿no es cierto? Aunque los costos sean un poquito más altos, ¿ya? ¿Qué teoría sería esta? Mm, ¿Utilitarismo, ontología, cuál? de, Perdón, no lo escuché. ¿Utilitarismo, deontología o ética de virtudes? La decisión que Eh, acabas de tomar. Ética de virtudes, más o menos, dije, así analizándolo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque más me baso más para que la empresa se crezca, pero porque queda aquí. O sea, que creo que
los trabajadores, un ejemplo, los trabajadores necesitan tal cosa, entonces implementaría esas necesidades y para que pueda haber más producción, digo yo. Dije. Ok, Fabricio. ¿Están de acuerdo con Fabricio o alguien tiene una opinión diferente? ¿Están de acuerdo con Fabricio o no? No, profe, yo creo que se basa más en la teoría de antropología. De deontología. ¿Por qué, Neisser? Ok, porque lo que es la teoría de antropología dice que las reglas son fundamentales sin importar las consecuencias. En este caso, el compañero está diciendo en el tema de mantener la producción local beneficiando a la comunidad local, pero con mayores costos. Obviamente que esto va a beneficiar solo a lo que es la empresa y también a los que son los trabajadores, porque obviamente a mayor costo también suma también lo que es la remuneración, ¿no? Correcto, 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 correcto. Muy bien. ¿Alguien está de acuerdo igual con Neisser o están o tienen algún otro criterio? Chicos, a ver, René, ¿tú qué piensas? Es más, ¿te irías por el mismo camino o preferirías quizás producir con mano de obra más barata? A ver, René, Bueno, desde mi opinión, yo me quedaría con la misma opción que mis compañeros escogieron de producir aquí mismo en el país y brindar trabajo a los ecuatorianos, aunque ya, la mano de obra sea un poquito más cara. Y digo yo que sería una mezcla entre deontología y virtud, y de o- las virtudes, porque en una estamos tratando de hacer el bien, en este caso a los demás ecuatorianos, pero guiándolos de una manera correcta para que todo salga de la mejor manera. ya. Muy bien, René. Ojo, las respuestas están acertadas, sobre todo estas últimas dos de Neisser y René, porque si yo me mantengo trabajando en mi comunidad con mayores costos, es simplemente hacer lo correcto. Es decir, estoy actuando pensando en mi comunidad porque es lo que se necesita para sacarla adelante y por ende así me cueste más, pues yo produzco. ¿Ya? Por otra parte, René dice, tiene una mezcla con virtudes, pero habría que aplicar allí un pequeño giro porque recordemos que la teoría de virtudes, pues no es ni el uno extremo ni el otro, es decir, no puedo tampoco permitir que mis costos suban tanto, ni tampoco beneficiar a toda la comunidad así porque sí, ¿ok? Entonces hay que mezclar un poquito. Nadie se iría por el hacer la producción con mano de obra barata en otro país, en otra parte. Ojo las consecuencias de esto, ¿ah? Ojo las consecuencias de esto. Es decir, si una empresa se queda produciendo en su comunidad local, perfecto, le da trabajo a su comunidad, deja el dinero en su país, pero tiene costos mayores. Y los costos mayores de producción pueden llevar a la larga, ¿sí? A un proceso de rentabilidad menor, menores ganancias, menores ventas, menores ganancias, ¿ok? El producir con mano de obra más barata puede permitirle a la empresa generar mayor riqueza para aplicarla, quién sabe, depende de lo que tenga estructurado el jefe en esta empresa, pero puede aplicarla hacia sus mismos empleados con beneficios sociales, pagarles más sueldo, contratar más gente, ¿ya? Si es que hace esto, ¿ok? Entonces, nadie se iría por la opción uno de llevar la producción a otro país y tener mano de obra más barata, que hoy por hoy, ojo, esto hacen muchas empresas en el mundo, ¿sí? Las marcas de ropa tan famosas que ustedes les gusta y que conocen, de moda y zapatillas y zapatos y pantalones, en fin, todas las cosas, las carteras de las mujeres, los mismos celulares que acabamos de decir, no son producidos en donde ustedes creen que son producidos, ¿no? Ustedes ven etiqueta y hecho en China, hecho en Vietnam, hecho en Hong Kong, hecho en un montón de partes, ¿ok? Entonces, no deben estar tan locos, ¿no? Los dueños de estas empresas o los gerentes para llevar la producción hacia esos lugares. Y ojo que son empresas grandes que mantienen además un nivel de satisfacción laboral bastante, bastante elevado. A ver, Jessica, ¿tal vez te irías por ese lado o no? Jessica.
No está Jessica. A ver, Mario, Sí, Inge. a ver, Mario, ¿tú no te irías por el lado de producir quizás con mano de obra barata en otra parte? O sea, sería mejor para la producción, sí, pero algo se siente incorrecto al respecto. ¿Ya? ¿Qué estaría mal? Pues, am, ¿cómo le digo? Creo que sería mejor beneficiar a la comunidad que intentar beneficiarme a mí mismo, pero claro, esto digamos que es un tanto fantasioso y las empresas no harían esto, Difícil. no harían a la comunidad, sino que serían para el beneficio propio. Al menos sería algo mucho más complicado. Bueno, gracias, Mario. A ver, ojo, creo que la pregunta acá sería, ya que nadie quiere irse por producir en mano de obra más barata en otro país, para cerrar, ¿quién me falta? ¿Quién no ha respondido? ¿Quién? Bueno, todos han participado, ¿no? Les dejo entonces la libre elección. ¿Quién me contesta esto? Si es que yo elijo el trabajar entonces con mano de obra barata, yo prefiero irme a trabajar con mano de obra barata en otra parte, ¿sí? Y por ende conseguir más beneficios, ¿sí? Para la empresa, consigo más beneficios para mis empleados, consigo más beneficios para los dueños, para los usuarios, inclusive porque el producto puede ser hasta más barato. Entonces hay un conjunto de beneficios si es que yo me voy a trabajar en otra parte. ¿Qué teoría sería esta? ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Quién me dice qué teoría sería esta y por qué? Sería la teoría del utilitarismo, dicen, ¿Por qué, Alejandra? porque maximiza en este caso beneficios y, y minimiza daños, o sea, intenta enfocarse en el tema del resultado que usted va a obtener. ¿Ya? ¿Quiénes se podrían ver perjudicados con esta decisión? ¿Cuál sería ese grupo minoritario que se vería afectado si es que yo me llevo a producir en otro lado? Los- La comunidad, ¿Por qué? ¿Por qué crees que la comunidad se vería afectada? porque me iría a trabajar, me iría a otro país a buscar la mano de obra barata. Es decir, no doy empleo a los locales, a la gente del... Exacto. Ajá. No, ya todo lo que estaba aquí ya no se daría. Entonces, quedan ellos perjudicados. Ya, correcto. Bueno, Alejandra, gracias. Sí, es correcto. Es decir, esta parte de acá del ejemplo pues vendría a ser el utilitarismo porque lógicamente me estaría permitiendo a mí maximizar beneficios sin importar el quién se ve afectado, pero estoy beneficiando a la mayor cantidad de gente posible. ¿Ya? Bueno, chicos, gracias. Eso es todo por hoy. Creo que la idea de los conceptos de teoría han quedado claros. Mañana nos vemos igualmente a las 7:30 para continuar con más. Eh, y desde el día de mañana yo ya habilito también el control de lectura y subo la tarea de lo que les comentaba el día de ayer para la evolución de la RSE para que lo puedan ir haciendo con tiempo y el fin de semana lo puedan entregar, ¿sí? Con eso tenemos todo cubierto. Chicos, ¿alguna última pregunta? Si no, nos despedimos para que ya vayan a descansar. ¿Alguien nada? Si está todo Dije, claro, dime. una consultita fuera del tema. ¿Qué pasa que recién el día de hoy me pude conectar porque recién me matricularon en la materia? ¿Ok? Entonces los dos días anteriores no asistí, entonces no sé cómo haríamos para la asistencia y eso. Y una consulta, ¿están subidos los videos? Sí, señor. A ver, Fabricio, primera pregunta. En el tema de asistencia, al no estar matriculado, evidentemente no tenías por qué asistir, así que no tienes falta y eso ya estaría cubierto. De todas maneras, sería bueno que te pongas en contacto con el coordinador de la carrera para confirmar esto, pero no habría ningún problema. Y con relación a la tarea de la materia, los videos están ya subidos en la plataforma, ¿sí? Del día lunes, del día de ayer.
así que las clases están allí para que las puedas revisar. Igualmente también está el material, ¿sí? Para que puedas revisarlo. Y te actualizo, hay un control de lectura del PEA, muy sencillo, para que sepan de lo que estamos hablando, y un deber que igualmente se va a habilitar el día de mañana para presentarlo hasta el fin de semana, que es de investigación, igualmente algo muy sencillo, pero para que puedan presentarlo en relación a la evolución histórica que vimos ayer. ¿Ok? Nada más. ¿Listo? Listo, Inge, muchas gracias. Ya, Fabricio. Chicos, gracias a todos. Que descansen. Nos vemos mañana. Buenas noches. Hasta luego, Inge. Chao, chao. Mañana, Inge, muchas gracias. Nos vemos. Pasen bien.